Tengan un feliz día y sean bienvenidos a una clase más de lenguaje y literatura de segundo año de bachillerato. Hoy vamos a estudiar sobre el tema del boom latinoamericano y comenzaremos definiendo lo que es la palabra boom. Vamos a decir que boom es el estallido de popularidad o un éxito súbito que se dio en el ámbito de literatura. Este fue un fenómeno literario cultural y social que surgió entre los años de 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos fueron distribuidas en Europa y en todo el mundo. La narrativa del boom se caracterizó por experimentar temas sociales y políticos que resultaron ser muy controversiales. El boom sirvió para que el mundo supiera que en América Latina no solamente habían dictadores, no solamente había revolución y guerras, sino también que había buena literatura. Los escritores del boom eran grandes narradores y artistas de lo ficticio. Estas obras adquieren un tono de compromiso social que denuncian las injusticias sociales, como es el caso de la obra que estamos leyendo en este momento, La cruel y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, del reconocido Gabriel García Márquez. Entre los temas principales que tenemos en lo que es el boom latinoamericano está la trama amorosa, la violencia y conflictos históricos, los conflictos políticos, el tema de la identidad, entre otros. Algunos de los exponentes más conocidos en este periodo podemos mencionar a Mario Vargas Llosa, con una de sus obras muy reconocidas como es La ciudad y los perros, que fue publicada en 1962. También podemos mencionar a Julio Cortázar, con su obra Rayuela, en 1963. Augusto Bastos, con su obra Hijo de Hombre, en 1960. No podemos dejar de mencionar también a Juan Rulfo, con sus obras Llano en llamas y Pedro Páramo. Y uno de los autores más representativos, genios indiscutibles de las letras e integrante de la clave del boom, es el colombiano Gabriel García Márquez. Este es quien llevó a la literatura latinoamericana a los rincones más alejados del mundo, como creador del realismo mágico. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982, debido a su extensa producción literaria dentro del realismo mágico. Entre sus obras más conocidas, o que sobresalen más, podemos citar La hojarasca, 1955, El coronel no tiene quien escriba, 1961, 100 años de soledad, que es uno de los clásicos, publicada en 1967, La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, escrita en 1972, considerada una novela corta que trata ampliamente del tema de la prostitución de menores en el Caribe sudamericano. Tenemos también la obra Crónicas de una muerte anunciada, novela, publicada en 1981. También está El amor en los tiempos del cólera, publicada en 1985. Y esta se dice que fue una de las novelas favoritas de Gabriel García Márquez, ya que quería ser recordado, pues dice que esta obra trata sobre los amores contradictorios de sus padres. Y así, en esta clase, en este libro, vamos a encontrar mucha más información, mucha más ilustración acerca del boom y cómo podemos ver también esas características de lo que es el realismo mágico. Encontraremos definiciones, características, videos, así es que les dejo acá el material para que ustedes lo puedan leer y se puedan deleitar. Pasen un feliz día.
gloria. Hace 25 años, el 21 de octubre de 1982, no fue un día como los demás. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez es un autor maravilloso. Desde el primer día que lees ya 100 años de soledad ya te mueres. Yo aprendí a leer con García Márquez. 100 años de soledad definitivamente es la gran novela de este siglo que termina. Cuando yo leí 100 años de soledad, ¿no?, que fue el primer libro que leí de él, adolescente, pues te marca. Para mí es fantástico. Como las historias son, como parecen de otro mundo, pero si te pones a pensar son de este. Gabriel García Márquez es el mejor escritor de lengua castellana del mundo. Todavía no he tenido tiempo de sentir nada. Después vinieron tantas llamadas telefónicas que no he tenido tiempo de reflexionar muy bien. Necesito 2 o 3 minutos para reflexionar qué es lo que debo sentir. Señor García Márquez, ¿estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. ¿No se va a vestir de pingüino? Bueno, el traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Hace mucho frío en invierno para la guayabera, ¿no? Con tal de no ponerme frac, soy capaz de aguantar el frío. El 10 de diciembre de 1982, Gabriel García Márquez recibe del rey de Suecia el Premio Nobel de Literatura. El mundo lo cubre de gloria y sus amigos lo quieren más. Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa: no me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada, pero sería completamente feliz. Un año después de obtener el premio Nobel, Gabo regresa a su tierra natal, Aracataca. Ese Gabriel García Márquez, un ídolo de Colombia, que ha puesto su nombre en alto, con su novela de historia, que ha puesto su nombre en alto, con su novela de historia. Pero Colombia no vivía propiamente inmersa en el realismo mágico del hombre de Aracataca. Gabriel José de la Concordia García Márquez, conocido como Gabriel García Márquez, fue un escritor, guionista y periodista colombiano. Su obra de ficción introdujo a los lectores al realismo mágico, un género que combina la narración más convencional con elementos de fantasía. García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Hijo de Luisa Santiaga y Gabriel Eligio, era el mayor de 12 hermanos. El joven García Márquez se crió con sus abuelos maternos, Tranquilina Iguarán Cotes y el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, hasta los 8 años. Se pasó la infancia escuchando las historias familiares, reminiscencias militares de su abuelo, las historias llenas de fantasía de su abuela y las aventuras amorosas de sus padres, que más tarde lo inspirarían en muchas de sus obras. Desde pequeño le gustaba escribir, creaba cuentos y pequeños artículos para publicar en revistas juveniles. Gabo, como lo llamaban sus familiares y amigos, comenzó a estudiar la carrera de Derecho en Bogotá, presionado por sus padres. La verdad es que no le gustaba demasiado y empezó a publicar sus primeros cuentos en el periódico El Espectador. Tras el llamado Bogotazo, en 1948, una serie de disturbios llevados a cabo en la capital del país como consecuencia por el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, la ciudad se sumió en una ola de violencia. Esta etapa tendrá su reflejo en la literatura de García Márquez y en la de sus coetáneos.
García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del periódico El Universal. Durante su etapa universitaria conocería a Mercedes Barcha, con la que se casaría años después y tendría 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. En 1950 desistió de convertirse en abogado y se centró en el periodismo. Se traslada a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo, y también se convirtió en parte de la Asociación de Amigos de la Literatura Grupo Barranquilla, con Germán Vargas, Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor y Ramón Viñes, entre otros. En 1954, convencido por su amigo Álvaro Mutis, García Márquez regresa a Bogotá para trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. Gabo desarrolló un interés particular por la televisión y el cine. A lo largo de su vida participó como guionista, mecenas y permitió la adaptación de su obra a las pantallas. Mientras trabaja en el periódico, publica su primera novela, La hojarasca, y un extenso reportaje por entregas, Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del momento. Fue enviado como corresponsal a Europa, donde se quedó recorriendo el continente. Estuvo en París, visitó Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia y la Unión Soviética. A su vuelta a América en 1958 se casó y se convirtió en director de la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Al año siguiente viaja a Nueva York como corresponsal, pero pronto renuncia tras tener problemas con el exilio cubano. Se mudó a México y publica su segunda y tercera novela, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Durante meses, García Márquez se encerró en su casa de la Ciudad de México para completar su novela 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. El autor fue aclamado internacionalmente por la obra, que vendió decenas de millones de copias en todo el mundo. Durante las siguientes décadas escribiría varias novelas más, entre ellas Crónica de una muerte anunciada y El otoño del patriarca, y también saldrían a la venta volúmenes de cuentos y relatos. En 1970 se trasladó a Barcelona con su familia, donde estaría hasta 1975, cuando regresa a México. En 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Unos años más tarde publicaría El amor en los tiempos del cólera, inspirada en la historia de amor de sus padres. En sus últimos años, García Márquez escribió sus memorias, Vivir para contarla, y 2 años más tarde publicaría su última novela. El escritor había sido diagnosticado con cáncer linfático a finales de los 90. Tras una recaída, murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, a los 87 años. Sus obras han logrado la aclamación por parte de la crítica y un gran éxito comercial. Gabriel García Márquez es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y un genio de la literatura universal. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!